Buenos días, profesor. El día de hoy nuestro grupo va a presentar el tema de la medición de la velocidad de las ondas en cuerdas vibrantes. Nuestro equipo está conformado por Sumi Álvarez, Camila Latrista, Luz Gómez, Hanna Zurka y mi persona, Jeremy León. Nuestro trabajo está conformado de la siguiente forma: la motivación, la explicación del proceso final que desarrollamos, el aporte de nuestro trabajo, su importancia, la participación de cada uno de nuestros integrantes, los resultados y finalmente los comentarios, discusiones y conclusiones. Bueno, para comenzar este experimento les voy a explicar un poco del propósito de este. Bueno, este experimento tiene como objetivo principal hallar la velocidad de onda mediante un análisis de onda estacionaria, para lo cual realizamos un prototipo que pues genera ondas mediante la variación de frecuencias mediante un programador que va directamente de la laptop. Para lo cual también buscamos evidenciar o validar la fórmula que vemos aquí, que es velocidad es igual a frecuencia por lambda, o al revés, ¿no? Bueno, nosotros al obtener datos obtuvimos o realizamos un gráfico de frecuencia versus la inversa de lambda, lo cual nos permitió tener un gráfico lineal teniendo una pendiente que nos da como tal la velocidad de onda. Y bueno, para finalizar, este experimento a nosotros como estudiantes nos permite validar o evidenciar los comportamientos físicos, como también tener un aprendizaje directamente mediante la práctica. Para continuar con esta parte experimental, vamos a seguir con los prototipos, pre-prototipos, hasta llegar al resultado final, que es el que mostramos aquí. Para empezar, hemos empezado utilizando una batidora, un ventilador e incluso un taladro para generar ondas. Pero hemos visto que estos datos salieron muy inexactos. No sabíamos cómo medir exactamente la frecuencia generada por estos productos y también al momento de realizar las gráficas salieron algo muy variadas. Entonces, hemos visto la posibilidad de crear este prototipo en el cual utilizamos estos equipos de computadora para generar las vibraciones y así unirlo con un hilo, el cual va a generar las ondas, y se va a mostrar las ondas, y unirlo a un soporte de la mesa de un tenis, de una tabla de tenis. Entonces, aparte, hemos agregado un programa que hemos encontrado en Google llamado generador de ondas en línea. Este nos ha ayudado a sí o sí saber qué frecuencia estamos generando mediante las vibraciones para hallar los números de vientres. Entonces, vamos a comenzar con la demostración. Y aquí automáticamente vamos a ver que se generan 4 vientres. Entonces, continuamente hemos estado sacando los datos para validar que nuestra teoría física se compruebe. Además, algunos puntos que tenemos que tener en cuenta es que en este programa nos viene para modificar si el sonido que se va a generar viene solo de un parlante o de los dos. Entonces, hemos decidido que solo vendrá de este. Es decir, que solo este parlante va a generar las vibraciones, mientras que este no. Aparte, hemos encontrado otras diferencias, que es la generación de ondas senoidales, cuadradas, de sierra y triangular. Pero ¿qué pasa? Que al aplicar las ondas cuadradas de sierra y triangular, estas se generan datos medio peculiares y casi inexactos. Entonces hemos decidido sí o sí utilizar ondas senoidales para esta parte. Entonces lo que nos ha generado es un gráfico lineal directamente proporcional entre los antinodos, que son los vientres, y la frecuencia en Hertz. Y eso sería todo para la parte experimental. La importancia de nuestro trabajo se centró principalmente en integrar competencias que todo profesional dentro del campo de la ingeniería necesitaría saber, cómo relacionar los fundamentos científicos y las teorías físicas para poder llevarlas a la práctica, ya que estas teorías son abstractas y muchos no llegan a comprenderlas, sin embargo nosotros pudimos desarrollarlas en procesos que pudieran demostrarlas. Además de que se nos permitió desarrollar diferentes prototipos con ayuda de ventiladores, batidoras, parlantes, para encontrar cuál sería el mejor modelo a emplear durante nuestro experimento, obtener resultados, realizar gráficos y tablas para finalmente poder analizar estos datos que nos dieron y poder dar conclusiones que pudieran explicar fácilmente estas teorías a través de pruebas. Respecto a la participación de nuestras compañeras, Sumi Álvarez y Luz Gómez fueron quienes se encargaron de revisar el desarrollo del documento. Ellas se encargaron de revisar las bibliografías que se iban aumentando, las teorías que se iban proponiendo, los prototipos que se iban incluyendo dentro del documento.
Mi compañera Camila Latrista y mi persona nos encargamos de revisar los diferentes prototipos que se iban realizando, con el uso de la batidora, con el uso del ventilador, con el uso del parlante, para poder ir descartando aquellos que tenían mayores errores y determinar cuál era el que más nos convenía en el trabajo. Finalmente, nuestra compañera Hanna Zulka fue quien realizó las medidas, los gráficos, las tablas para obtener datos coherentes, revisarlos con ayuda de bibliografía y finalmente darnos las conclusiones del trabajo. Yo soy Camila Latrista y voy a explicar los resultados. En este caso podemos ver mediante el procedimiento experimental realizado con el parlante y el hilo, logramos obtener las mediciones de los datos, siendo la frecuencia y los antinodos. La frecuencia está colocada en Hz y después se realizó el gráfico en el cual se colocó como variable independiente en el eje X la frecuencia y la variable dependiente los antinodos en el eje Y, mostrando la relación que a mayor frecuencia, mayor cantidad de antinodos. Después, para lograr encontrar la velocidad, que es lo que buscábamos, tuvimos que medir la longitud de onda que se obtuvo y con ello también logramos medir con la frecuencia anterior. En este caso, la longitud que se utilizó al inicio fue útil para lograr medir cada longitud de onda. Y en el segundo gráfico, que vendría a ser la frecuencia, en función al inverso de la longitud de onda, obteniendo en esta gráfica la pendiente, que vendría a ser la velocidad que necesitábamos, siendo 43.94 metros sobre segundos. Esta pendiente también pudo ser calculada mediante la ecuación en la que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Todos los datos corroborados como resultado de la velocidad son confiables y relevantes porque fueron comprobados con información verídica encontrada en Internet, en sitios seguros. También las fórmulas utilizadas, como ya mencioné, fueron para hallar la velocidad, y en este caso al medir la frecuencia con un programa de Internet que demuestra que la frecuencia es exacta, con una longitud medida, podemos corroborar que estos datos son verídicos y muy confiables. Mi persona Hanna Zulka se encargará de darles las conclusiones. Aquí se pudo validar la relación fundamental de las ondas en un acuerdo de grado. Con la fórmula, velocidad es igual a longitud de onda por la frecuencia. En otras palabras, como somos en la gráfica, frecuencia es igual a la velocidad sobre lambda. El gráfico 2 permite obtener una recta cuya pendiente es 43.94 metros por segundo, representando la velocidad en la que viaja la onda. Confirmando así nuevamente la teoría, se reconoce que el uso de instrumentos más precisos y materiales más uniformes permitirá reducir los errores y mejorar la exactitud de los resultados. El experimento demuestra la utilidad del método gráfico, de la ecuación lineal y del trabajo experimental como herramienta para vincular conceptos teóricos con fenómenos físicos observables. Eso sería todo, gracias. Gracias.